Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, espero que su fervor esté ya siendo renovado en sus vidas y usted se esté emocionando en su espíritu con las escrituras, así como lo hacía Jesús y sus discípulos en el camino a Emaús, que Él les abría las escrituras y ellos estaban emocionados de ver cómo Dios estaba enseñando sus vidas. Dice que el Espíritu Santo de Dios, de quien estamos hablando, está trayendo luz, revelación a nuestras vidas acerca de los intereses de Dios. Esta es nuestra hora número 10. Y no pareció que estuviéramos 10 horas aquí hablando la palabra de Dios acerca de los intereses de Él. Pero descubra los intereses de Dios de una manera más profunda, ore a Dios, pase tiempo en la palabra y que Dios impregne esos intereses en nosotros. Quiero orar en este tiempo, pedirle a Dios dirección, que el Espíritu Santo, que es el regalo del cielo, nos dé espíritu de sabiduría. Ore conmigo esta oración. Padre, venimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por tus bendiciones, por tu gracia, porque hemos nacido de nuevo, pero tenemos un propósito y es anunciar tu palabra, pero para eso el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Espíritu Santo, revélanos la palabra, revélanos los intereses de Dios a nuestra vida, revélanos las escrituras, Señor, que podamos ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Gracias por tu ayuda. Confiamos en ti, nos dejamos llevar por ti, confiamos en el poder que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, entonces estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios solo voy a tocar realmente muy en la superficie acerca del Espíritu Santo porque es un tema bastante extenso, entonces no vamos a ahondar en esto, pero es uno de los intereses de Dios para tu vida y para mi vida, que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos. Cuando hay un vaso lleno no cabe nada más. Y si tú pones algo más ahí es una mezcla y ya no sería lo mismo. Entonces tú debes estar lleno del Espíritu Santo. Nadie más entra ahí. Así como Jesús cuando estaba con su Padre era lleno de Él. Y no entraban las opiniones públicas, no entraban las agendas públicas, sino que era el propósito de Dios el que lo llenaba. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para mostrarnos cómo tener una vida de éxito, ¿sabe? La Biblia dice que debemos entrar en nuestro lugar secreto y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto y Él nos recompensará en público. Si usted quiere tener una vida exitosa en lo que usted hace, dependa del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Él le va a mostrar cómo actuar, cómo hacer las cosas de manera diferente, ideas que a nadie más se le han ocurrido, negocios que nadie más ha emprendido. Si usted trabaja comunicando ideas o lo que sea, le va a dar algo nuevo, fresco. Es el Espíritu Santo y es el deseo de Él bendecirnos. Entonces no seamos cristianos débiles, recordemos la provisión de poder que está disponible. ¿Sabe? Muchas veces nos quejamos o hay retos en nuestra vida que nos abruman y nos achantamos. Pero lo que sé es que la Biblia dice que hemos recibido poder de Dios y que ese poder es el poder de Dios en mi vida, no es mi habilidad. Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Entonces sí, usted tiene una habilidad y seguramente puede lograr cosas buenas con esa habilidad, con ese talento que Dios le dio. Pero realmente cuando nos apoyamos en el poder de Dios, cosas sobrenaturales, más allá de nuestro entendimiento, van a suceder en nuestra vida. Una vida de éxito, una vida plena. No estoy hablando solo de tener dinero o solo tener una posición. Eso es algo que el mundo llama éxito. Es
tener una posición, es tener dinero, pero lo que la Biblia llama una vida de éxito es espiritualmente, nuestra alma, nuestro cuerpo, y esa vida de éxito la da el Espíritu Santo. ¿Qué decisiones tomar en la vida que sean acertadas? No sé si a usted le pasa que piensa en las decisiones erradas que ha tomado y dice, oh Dios, ¿cómo pude hacer esto? Es por falta de guianza del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Ahora se espera que seamos guiados por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Ahora no trate de obtener victorias por sus propias fuerzas. Más bien enfoque su fe para recibir inmediatamente la investidura de poder. Dios lo ha capacitado. Dios lo ha ungido con poder de lo alto para que usted pueda desarrollar su vida en Cristo Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Entonces la vida que ahora vivimos, decía Pablo, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Pero Pablo, ¿cómo vivía su vida? Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que lo guía, y él no iba en sus propias fuerzas. No es por fuerza, dice la Biblia, sino por mi espíritu. Y como mencioné, puede lograr algunas cosas, pero deje que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Ahora mire, detengámonos aquí un momento en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, quiero que usted me acompañe. El verso 18. De hecho, el versículo 15 dice, miren pues con diligencia cómo deben andar, no como necios, sino como sabios. Ahora, la Biblia nos está diciendo, nos da una recomendación, dice, miren cómo están viviendo sus vidas y no la vivan como necios, sino como sabios. Ahora, esto que vamos a leer es sabiduría de Dios, ¿sí? Y debemos tomar esta sabiduría y aplicarla en nuestra vida. Eso es ser sabio. Está la sabiduría. Cuando yo tomo esa sabiduría y la aplico a mi vida, eso me hace un sabio. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe cómo aprovechamos bien el tiempo? Según la Biblia, porque los días son malos. Ahora, el mundo, ¿cómo aprovecha el tiempo? Estudiando, siendo profesionales, haciendo una especialización, después una maestría, después un doctorado, después siguen y aprovechan el tiempo. Pero la Biblia, ¿qué nos dice acerca de qué es aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos, estamos viviendo en días malos, días donde vemos pecado, donde vemos maldad en el mundo, en extremo. Pero la Biblia nos da una recomendación a nosotros primero debemos examinarnos cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana. Y después dice que como sabios. Entonces dice acá, el versículo 17, por tanto no sean insensatos. Otra vez Pablo está diciendo, mire, por favor sean sabios, no sean insensatos, no sean necios. Vivan como la Biblia dice. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, o entendidos de cuál es el interés de Dios, la voluntad de Dios. Debemos ser entendidos en esto, saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas de manera general que podemos ver en la Biblia, como esta, es la voluntad de Dios para todos sus hijos, pero seguramente hay cosas particulares que usted no sabe o no está seguro todavía, que vienen de la misma manera como Pablo lo va a decir acá. Dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el interés de Dios? Dice, no se embriaguen con vino. Ahora aquí, embriagarse con vino hace que uno pierda el control de su propia voluntad. Cuando usted se embriaga con licor, usted hace cosas que no haría estando cabal, ¿cierto? Habla de cierta manera, camina de cierta manera, se atreve a hacer cosas que no hacía bajo los efectos del vino. Pero Pablo dice, hacer eso no es de sabios, hacer lo que el mundo hace no es de sabios. Dice, ahora sean entendidos y dice, más bien, dice, sean llenos. Dice, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y después nos dice cómo. ¿Sí? Sean llenos del Espíritu hablando. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo viene sobre usted y está en usted, pero para hablar en otras lenguas no va a forzarlo, no va a entrar ahí. No, usted abre su boca. Dice que fueron llenos y comenzaron a hablar. Dice que seamos llenos hablando. Entonces, ¿cómo es lleno usted del Espíritu Santo? Hablando. ¿Hablando qué? Según el Espíritu Santo le da las palabras para hablar. ¿Sí? Y dice que hablando entre nosotros con salmos, con himnos, ¿sí? Es una manera de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es la voluntad de Dios, que seamos llenos de Él, porque el Espíritu de Dios es un regalo valioso. Ahora, Jesús también afirmó que el Espíritu nos enseñará no solo algunas cosas, sino toda la verdad. Ahora, esto es clave, porque dice Juan 14:26, Jesús está hablando en Juan, habla del Espíritu Santo, usted puede verlo en su Biblia, en Juan 14:26. Si usted ve el encabezado, el título del capítulo 14, el verso 15 en adelante dice la promesa del Espíritu Santo, y Jesús empieza a hablar, a desarrollar todo el tema del Espíritu Santo. Empiece el 16, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Esa palabra consolador es alguien que ayuda. Ahora, el Espíritu Santo te va a ayudar, Él no te va a hacer todo el trabajo. Recuerda que somos colaboradores. Él está a nuestro lado para ayudarnos. Entonces, cuando tú hablas, Él te ayuda, te respalda, pero tú tienes que hablar, tú tienes que ir, tú tienes que vivir en la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo está el Espíritu Santo de Dios contigo? Para siempre. Él no se va a ir de ti, Él vive en ti ahora. ¿Sí? Él vive en ti, entonces cuando tú vas a algún lugar, Él está contigo. Entonces por eso Pablo nos decía, miren muy bien cómo están viviendo. Sean conscientes del Espíritu Santo en lo que hacen. En lo que tú estás viendo, en lo que tú estás escuchando, en lo que estás haciendo, el Espíritu Santo está ahí. Y tú no quieres hacer nada en contra de alguien que tú amas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo te ama, pero tú también lo amas a Él porque es un regalo de Dios. Y así debes vivir tu vida. El Espíritu Santo está conmigo. Y Jesús está hablando acá del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Leamos el versículo 26. Acá dice, más el Consolador, hablando el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, hay un ser dentro de nosotros listo para guiarlo, Él lo sabe todo. Un predicador que se llama Mark Hankins dice en uno de sus libros que el Espíritu Santo es un genio en nosotros.
Y si Él es un genio en nosotros, nos va a hacer ver como genios. Y sabe usted que de pronto es un trabajador, es un gerente, es un supervisor, es un operario, está en una empresa, lleva mucho tiempo. ¿Sabe? El Espíritu Santo puede darle ideas tan creativas que otras personas que están tratando de hacer las cosas a su manera no van a poder creer esas ideas que a usted se le ocurren, que vienen del Espíritu. Y no es para gloriarse, sino para que vea el Espíritu Santo cómo puede guiarlo en estos asuntos en la vida. Él lo sabe todo. Él lo va a hacer ver bien, no lo va a avergonzar, pero si permanece en esa guianza, permanece lleno del Espíritu Santo, confía en Él, en su orientación, en su sabiduría para tomar cada decisión. No se apresure a tomar alguna decisión en la vida. Consulte al Espíritu Santo, lea la palabra. El Espíritu y la palabra concuerdan. Y cuando tú tienes contacto con la palabra, el Espíritu de Dios te va a hablar. ¿Sí? El Espíritu de Dios se va a mover sobre esa palabra que tú estás escuchando, que hay en tu corazón. Y entonces tú vas a poder tomar la decisión correcta en lo que sea que vayas a hacer. Él lo guiará, por tanto, esté preparado para seguirlo. El Espíritu Santo te va a mostrar. Usted recuerda en Hechos que había un hombre que estaba Pablo y había quedado ciego por el encuentro con Jesús. Y había un hombre que estaba orando y Dios le dice que vaya a tal calle y se va a encontrar con un hombre y va a orar por él. ¿Sí? Pero este hombre estaba orando y el Espíritu Santo lo guió para que él fuera e hiciera algo. ¿Sí? Jesús, todo lo que hizo, él decía que todo lo veía de su Padre. Pero ¿quién conoce lo que hay en el Padre sino el Espíritu que está en él? El Espíritu Santo guiaba a Jesús a hacer todo lo que él hacía. Y está en nosotros para hacer la voluntad de Dios. Él nos da el poder para hacerlo, nos ayuda, es nuestra ayuda, ¿sabe? No estamos solos. Y si de pronto usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted puede pedir y recibir, ¿sí? Quiero que hagamos esta oración. Quiero que usted haga esto. Diga: Señor Jesús, vengo a ti con fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te ruego que me llenes del Espíritu hasta que rebose en mí. Deseo obtener el mismo poder que vino el día de Pentecostés. Concédeme que ríos de agua viva fluyan en mi ser al hablar mi idioma espiritual. Recibo ahora en tu nombre lo que te he pedido, en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Comience a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le dé que usted hable, usted puede comenzar ahora mismo. Es un idioma celestial. Y su vida jamás será la misma. Ahora Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para mostrar su interés por las personas. Habíamos hablado, dice que Él sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, si vemos esta palabra oprimidos por el diablo, esto ya nos da una idea de que el diablo también está interesado en las personas, pero para hacerlas sufrir. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que personas puedan ser libres de eso de esas opresiones en sus vidas. Entonces, este es un interés de Dios para tu vida, que tú seas lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y debes estar atento en tu vida espiritual con Dios. Dios va a guiarte, y en contexto con los perdidos, de pronto el Espíritu Santo va a guiarte a orar en las noches, en las madrugadas, en otras lenguas, interceder por alguien más, que llames a alguien, que busques a alguien, porque el Espíritu Santo tiene un plan y Él te lo va a ir revelando a medida que tú estés cerca de Él, en su palabra. Entonces, este es el otro interés de Dios para tu vida.
y estaremos hablando en la próxima lección. La tercera interés de Dios para nuestra vida, que es el crecimiento espiritual. Vamos a estar hablando de crecer espiritualmente, que eso es otro interés de Dios para nosotros. Así que no te pierdas de nada, sigue adelante en tu vida en fervor, no te desanimes de las clases, mucho ánimo, no importa el cansancio físico que tal vez tengas en el momento, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en ti para vivificarte, para energizarte, para darte ese vigor que necesitas para continuar tu vida con Dios. Entonces nos vemos en la siguiente lección. Dios los bendiga a todos. Gracia y paz.